¿Cómo vivir correctamente con algún problema de salud? ¿Cómo desarrollar la inmunidad si tiene esclerosis múltiple, psoriasis, inmunodeficiencia, asma bronquial o desmayos en ambientes sofocantes? ¿Cómo pueden las embarazadas con niños pequeños fortalecer su inmunidad si es difícil correr y hacer algún tipo de deporte? Es muy importante entender una cosa. En el cuerpo se puede desarrollar inmunidad a algo, pero desarrollar inmunidad en el cuerpo siempre implica limpiar los canales. Los canales psíquicos de una persona tienen 5 capas y para limpiarlas es necesario realizar las prácticas de ascetismo durante un tiempo específico para cada capa. La inmunidad simplemente significa tener canales limpios. Una persona sale a la calle y hace frío, hace viento frío y se resfría. ¿Qué significa resfriarse? Este viento que entró en su organismo activó sus canales psíquicos y los activó tan fuerte que el organismo no pudo resistirlo. Porque una fuerte activación significa una limpieza profunda y el organismo no está preparado para la limpieza y no tiene suficiente energía para limpiarse. En otras palabras, para no resfriarse es necesario activar tus canales lo suficiente como para que estén preparados para esta carga. Así, puedes salir al aire fresco, con viento helado y no te afecta. En otras palabras, no te resfrías porque tus canales psíquicos están preparados para esta carga. Recuerdo hace un par de años corríamos en Ufá, había una tormenta de nieve, nieve pegajosa y húmeda, la temperatura era bajo cero, la nieve se derretía al caer sobre nosotros y había un viento frío y penetrante. Y corrimos nuestros 16 kilómetros. Y el viento nos calaba mucho, nuestros canales psíquicos sutiles estaban muy fortalecidos y corrimos durante 2 horas. Después cometimos un error. Tuvimos que caminar unos 20 minutos de vuelta porque el lugar donde se podía correr estaba lejos y estábamos empapados. Cuando corro, incluso en invierno, termino completamente mojado, de pies a cabeza. Todo se me moja, incluso la chaqueta. Estaba mojado, hacía un viento fuerte, nieve, frío. Llegué a casa, me había calado hasta los huesos, pero no me enfermé. ¿Por qué? Porque mis canales psíquicos estaban tan fortalecidos que pudieron soportar esta carga. Hubo una fuerte carga para la salud, el viento cargó los canales, pero como los canales eran lo suficientemente fuertes para soportarla, no pasó nada. Pero cuando te esfuerzas demasiado, como yo cuando corro 16 kilómetros, luego tengo frío por la noche, cuando el organismo duerme, porque me ha dado una fuerte carga. Por eso, cuando descansas, necesitas abrigarte bien para no resfriarte. Este es un enfoque diferente. Cuando estás activo, si tu organismo es fuerte, puedes no preocuparte en absoluto, nada te afectará. Pero si te has esforzado mucho, has trabajado intensamente con tus canales, has corrido o has ido a la sauna para limpiar los canales, o has ayunado mucho limpiando los canales, o has practicado yoga intensamente, entonces esa noche debes cubrirte mejor, para que no te enfríes porque por la noche, durante este tiempo el organismo se está recuperando y se vuelve más vulnerable. Este enfoque es importante, es fundamental entenderlo. La esclerosis múltiple, la situación no cambia. La esclerosis múltiple significa que hay una fuerte tensión dentro del sistema nervioso. Tengo una conocida que tiene esclerosis múltiple. La he tratado de todas las maneras posibles, pero nada ayuda. Poco a poco va perdiendo la movilidad y ya no puede caminar, se mueve en silla de ruedas. En algún momento se dio cuenta de que ya nadie podría ayudarla y comenzó a aumentar la cantidad de movimiento. Como no puede mover las piernas, empezó a mover los brazos. Además, organizó un grupo de personas en la misma situación que necesitaban ejercitar los brazos. Los que apenas comenzaban a enfermarse, esto les ayudaba rápidamente, pero a los que ya llevaban mucho tiempo enfermos, no parecía ayudarles. Se cansaban mucho, hacían un poco de movimiento y luego necesitaban descansar. El cuerpo se agotaba. Y cuando esta persona llegaba hasta la 5ª capa, donde se encuentra precisamente el sistema nervioso, la esclerosis múltiple es una enfermedad muy profunda, por lo que es difícil de tratar. Pues el cuerpo, los canales sutiles que causan la esclerosis múltiple comenzaban a activarse. Como resultado, comenzaba el proceso de curación. Después de tal esfuerzo con los brazos, incluso aunque sea solo con los dedos, es importante mantener el cuerpo en movimiento durante mucho tiempo. Aunque al principio parezca que el movimiento empeora, en un par de días, cuando el cuerpo se ha recuperado, se fortalece. Así, poco a poco, tal vez en un año, cuando ya has alcanzado este punto. Para tratar la esclerosis múltiple, la carga debe ser de 2 a 4 horas, dependiendo de la intensidad. Si te esfuerzas como si estuvieras corriendo, necesitas moverte continuamente durante 2 horas. Si te esfuerzas como si estuvieras caminando, necesitas 4 horas. Tienes que llegar a 4 horas si mueves los brazos lentamente, o si lo haces rápido, hasta 2 horas.
A partir de las 3 horas y 20 minutos, si estás caminando, o a partir de 1 hora y 30 minutos, si estás corriendo, comienza la limpieza de la quinta capa, que está relacionada con la esclerosis múltiple. Esta limpieza puede durar medio año, todo te dolerá, pero al final empezarás a sentir que tu salud mejora, y así puedes vencer esta enfermedad. Hay una particularidad: si sigues con la dinámica mucho tiempo, hasta la última, la quinta capa, debes incluir la estática, al menos para un par de capas. Si corres durante mucho tiempo, necesitas no moverte al menos durante 40 minutos. Si solo te limpias con la dinámica y no incluyes la estática, habrá un desequilibrio en el cuerpo y surgirán problemas. Si te limpias con la dinámica y la estática, es necesario también hacer ayunos. Si haces una ascesis durante mucho tiempo, debes incluir las otras dos para equilibrar. No es necesario hacer las otras dos durante tanto tiempo, pero para el equilibrio hay que hacerlas al menos un poco. En mi caso, la dinámica limpia las 5 capas, la estática limpia 3 capas y el ayuno limpia 1 capa. Perdonadme, es que me encanta comer y decidí hacer este método de limpieza lo más indulgente posible para mí. No me complico, por la noche como frutas y no como nada hasta el almuerzo. Cada día ayuno durante 16 horas y cuando es necesario ayunar 24 horas, no me apunto. Nunca ayuno 24 horas, siempre ayuno solo 16 horas, pero todos los días. En general, me va bastante bien. Siempre limpio 1 capa con el ayuno. No puedo, tengo tanta hambre, tan buen apetito. Prefiero correr 2 horas o más. En fin, estoy a favor de cualquier cosa, excepto el ayuno. Ese es mi principio. Si no podéis correr, ayunad. 2 días y medio con agua. Esto limpia las 4 capas. He notado que a las mujeres les resulta más fácil curarse con el ayuno, a los hombres más fácil con el movimiento. La estática es más fácil para las personas tranquilas. Hay personas que pueden estar en estática durante mucho tiempo. No es un problema para ellos. En 2 horas de posición inmóvil del cuerpo se limpian todas las capas psíquicas. Según la persona, puede ser desde 1 hora 40 hasta 2 horas para limpiar completamente el organismo. Cuando una persona limpia todo su organismo completamente, prolonga su vida más de 20 años. Si está destinada a vivir hasta los 60 años, viviría hasta los 80 si ha aprendido a limpiar las 5 capas del organismo. Yo aprendí a hacerlo a los 52 años. Empecé a experimentar curaciones tan profundas en mi organismo. Es asombroso. A los 52 años ya debería estar sintiendo el peso de la edad, pero decidí empezar a curarme, una curación profunda. El organismo es capaz de recuperarse, incluso a esa edad. Me siento rejuvenecido y con más energía. Antes, cuando corría, controlaba mi pulso y comenzaba con 110 pulsaciones por minuto durante la carrera y llegaba hasta 172, no subía más. Mi gráfico iba en ascenso. Han pasado los años, mi pulso llega directamente a 120 latidos por minuto y termina en 135, 140, no sube más allá de eso. ¿Por qué? Porque el organismo no solo se ha entrenado, sino que se ha limpiado. Cuando los canales están limpios, el pulso no sube. Si comienza una limpieza, debe ser una limpieza profunda. Si haces una carrera prolongada, si una persona practica ascesis, el organismo siempre utiliza la energía de esta ascesis para rejuvenecer. El organismo está siempre orientado hacia el rejuvenecimiento, siempre tiene dónde utilizar esta energía. Ya sea que hayas hecho un movimiento prolongado, una posición inmóvil del cuerpo o un ayuno con agua, el organismo siempre tiene dónde utilizar esta energía y comienza una curación. Cuando inicia una curación, ¿qué hace? Es como reparar una carretera, se quita el asfalto viejo y se pone uno nuevo. El organismo hace algo similar, la función se altera parcialmente. Si el hígado se está curando, empieza a doler. Doler significa que literalmente está diciendo, no hay suficiente energía para la curación. Dame energía, ve a algún lado, ayuna con agua, haz algo más, no hay suficiente energía. Se queja el hígado. No tienes suficiente energía para curarse. Tú estás ocupado, tienes que trabajar, hacer esto y aquello, y aguantas. Le dices, no te preocupes, mañana lo haremos, será mañana. Decides ayunar mañana y el hígado se siente mejor. ¿Por qué? Porque se ha limpiado. De nuevo empieza a repararse más y vuelve a doler. ¿Cuánto más tengo que aguantar esto? Tanto como sea necesario. El hígado pedirá tanta energía como necesite para recuperarse. No deberías haber comido por las noches cuando el doctor Torsunov ya estaba durmiendo. Arruinaste tu hígado, ahora cúralo, dolerá, pedirá energía. Diréis, doctor Torsunov, entonces es mejor no limpiarse en absoluto, nada duele. ¿No es genial vivir así? Así es, la persona no se cura, no se esfuerza. Los médicos dicen, camina más despacio, descansa más, no te inclines, no tomes el sol, no salgas al aire libre, no pises la tierra para que nada te duela. Es cierto, si vivís así nada os dolerá, pero moriréis pronto. Nada os dolerá.
simplemente de repente moriréis, tendréis un derrame cerebral o un infarto o un cáncer pequeño, vendrá lentamente a vuestra vida, tan bueno y amable. ¿Por qué? Porque no activas el organismo y simplemente envejece y muere, y eso es todo. Esto significa que ya no lo necesitas. El movimiento es vida. Si quieres vivir, entonces haz prácticas de ascetismo, ayuno o posición inmóvil del cuerpo, o corre, o camina. Haz algo. ¿Cuál es la diferencia entre correr y caminar? Correr activa el organismo a un nivel energético más alto. ¿Qué significa esto? Durante la carrera, el organismo se limpia mejor. Si corres, ya hay esperanza de que si tienes un tumor benigno o maligno que está comenzando a desarrollar, hay más posibilidades de que se disuelva. Durante el movimiento, todo lo innecesario se elimina del organismo, pero si corres, se eliminará con más fuerza. Se producirá una limpieza más profunda en el organismo. Simplemente hay que correr correctamente. Correr significa correr suavemente. Caminar significa caminar con alegría. Cuando una persona limpia su organismo, no debe ejercer violencia sobre sí misma. Si sientes que correr es tan difícil para ti, primero camina. Caminarás cuando en un par de años puedas caminar durante 4 horas y entonces intenta correr, ya será más fácil. Puedes activar el cuerpo gradualmente para las ascesis. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad significa que tu energía es más fuerte que los factores externos. Por ejemplo, si vas por la calle y de repente empieza a llover y tienes frío, te sientes un poco tembloroso, te sacude un poco, pero llegas a casa y no te enfermas. Esto se llama inmunidad. Tus canales son fuertes y resistentes. Esto es lo que se llama inmunidad. Eso es todo. ¿Significa esto que nunca te enfermarás? No, no significa eso, porque hay cosas que son más fuertes que tú. Por ejemplo, el coronavirus es tan potente y los coronavirus en general. Esto significa que es muy fuerte, tiene muchas posibilidades de dañar a una persona. Cuando me contagié con este virus pensé, vaya, yo soy una persona bastante fuerte y resistente, pero empezó a atacar mis pulmones sin ningún problema, no le importa si eres fuerte o débil. Es simplemente un virus fuerte que entró y comenzó a atacar los pulmones. En este caso se necesitan pulseras. ¿Qué son estas pulseras? Se ponen y actúan como un talismán. ¿Qué es un talismán? Es una fuerza que neutraliza la energía maligna del virus. Es como si llegara un equipo geo y dijera, ¿qué está pasando? Supongamos que va una persona fuerte y robusta, y si fuera una chica, cualquier sinvergüenza podría acercarse a robarle, porque es débil, frágil y tiene miedo de todo. En un cuerpo femenino es difícil vivir en este sentido. Se necesita protección. Pero supongamos que va un hombre fuerte, va un soldado por la ciudad. Es fuerte, pero si se acercan 3 matones o ladrones, la cosa se complica. Conozco a un monje que repartía literatura espiritual. Esto sucedió en Estados Unidos. Estaba en la calle repartiendo libros en ropa espiritual. De repente sale de una esquina un hombre grande, afroamericano, más alto que él, y sin decir nada empieza a golpearlo. Sale de la esquina y empieza a golpearlo directamente sin preguntar nada. Hola, adiós, ¿qué libros son? Simplemente empieza a golpearlo y ya está. Y el monje entonces empezó a gritar. Exclamó el nombre sagrado, empezó a pronunciar el nombre sagrado protector, a gritar muy fuerte, empezó a pedir ayuda a Dios y de otra esquina aparece otro afroamericano, una cabeza más alto que este. Literalmente de inmediato, el que empezó a golpearlo piensa que ahora lo va a matar. Exclamó el nombre de Dios, invocó a Dios que salva a sus devotos, los protege. Hay diferentes encarnaciones de Dios así. Y el Señor se encarnó, inmediatamente entró en este otro negro, que era una cabeza más alto que este, y entonces este negro, también sin preguntar nada, sin decir nada, agarra por el cuello a este negro grande, un titán, un duelo de titanes, y empezó a golpear al otro. Se lo llevó a la esquina, y el monje se quedó atónito. Va con los libros, de la esquina sale corriendo un tipo negro y empieza a golpearlo. Él exclama el nombre de Dios y de la otra esquina sale corriendo otro negro aún más grande, lo agarra por el cuello y desaparecen por la esquina y eso es todo. Ya nadie te molesta, sigue adelante. Aquí hay otro caso, también un conocido mío va con libros en las 2 manos y se le acercan corriendo algunas personas y le arrancan las bolsas y salieron corriendo, decidieron robarlo y él grita, es literatura espiritual, pero a ellos les da igual. Simplemente arrancaron las bolsas y corren, y él grita, también exclama el nombre protector de Dios, ve que la gente no entiende nada, pero aparece la policía y inmediatamente recupera estas bolsas y se las devuelve. Estamos hablando de inmunidad, sí, la protección funciona cuando crees en ella. Por ejemplo, si crees en las pulseras, te las pones, luego no importa si crees en ellas o no.
Si le pones las pulseras al tío Basia y a él le da igual, su mujer se las hizo. Pero yo creo en mi mujer. Me las puso. Significa que hay que llevarlas. Eso es todo. El tío Basia no se enfermará. ¿Por qué? Porque él cree en su mujer, que cree en las pulseras. Esto se llama inmunidad. No es necesario creer uno mismo en las pulseras. Lo importante es tener una mujer que te controle. Y aquí es lo mismo. La persona por sí misma, digamos, no puede lidiar con estos matones, pero cree en el Señor que lo controla y llamó al Señor. El Señor vino corriendo, puso las pulseras o les dio una paliza a estas personas o las llevó a la policía. No importa. Es decir, el Señor encontrará una manera de lidiar con los malhechores. Por lo tanto, la inmunidad se basa en la fe y el entrenamiento. Hablamos de esto ayer, pero hoy os he contado sobre la inmunidad física. Si padeces alguna enfermedad crónica, solo hay una razón: no limpias suficientemente los canales, y cualquier enfermedad en el organismo significa que va a una fase aguda. El organismo quiere curar algún órgano. Por destino, este órgano se contamina más por la energía del tiempo. ¿Por qué el organismo quiere curar algo? Porque se contamina más de lo debido, y eso es todo. Por eso el organismo quiere curar, y allí duele. Decimos que esto es una enfermedad, que es algo malo. La enfermedad no es mala, simplemente al organismo le falta energía para curarse. Ahora, ¿qué hacer? Es necesario realizar movimiento prolongado, posición inmóvil del cuerpo y ayuno con agua para deshacerse de esta enfermedad. En el momento en que llegues a esa capa psíquica donde se encuentra la enfermedad, en ese momento comenzará a curarse. Supongamos que estáis ganando peso extra. Decís: Dr. Torsunov, corrí 40 minutos y no adelgazo. Es porque en 40 minutos aún no has llegado a esa capa. Para llegar a ella necesitas correr 1 hora. Es decir, la grasa está en la tercera capa psíquica, no en la segunda. Por lo tanto, cuando empiezas a correr 1 hora, la grasa empieza a derretirse o quemarse. O supongamos que ayunas. Dices: ayuno 16 horas, pero la grasa no se derrite. Para que la grasa se derrita, no hay que ayunar 16 horas, sino día y medio. Hay que llegar a la tercera capa. Cada medio día limpia una capa. Es decir, ayunaste 12 horas, se limpió una capa, otras 12, otra más. 12 por 5 resulta en 2 días y medio. Es suficiente para que la grasa se derrita. Todas las mujeres han empezado a anotar, claro, porque la cintura importa, ¿verdad? Reconozco a mi Natalia por la cintura. Donde la cintura es más ancha, allí está mi Natalia. Para que el marido no diga eso, la cintura debe estar normal, correcto. Esto es belleza. Por eso hay que correr 1 hora o caminar 2 horas. Esto es lo mínimo. De lo contrario, no habrá pérdida de peso. También necesitas día y medio de ayuno. Significa que empiezas a ayunar por la noche. Comes por la noche y ya está. Después no comes durante todo el día y solo comes la mañana siguiente. Esto es 1 día y medio, 2 noches y 1 día. Me parece muy conveniente porque pasas la mayor parte del ayuno durmiendo. Cuando duermes no sufres. Estás bien. Simplemente estás durmiendo. Lo más importante es que logres dormir la última noche, conciliar el sueño, y entonces todo estará bien. Cualquier enfermedad crónica que tengáis significa que os falta ascesis. No hay suficiente ascesis para curar esta enfermedad. Hay enfermedades en las que parece que practicas ascesis, pero también haces algunas cosas que agravan la situación. En ese caso, necesitaréis un apoyo. Hace falta apoyo adicional. Os daré un ejemplo. Practico ascesis, me curo todos los días, pero tengo los ojos muy sensibles y tengo que trabajar al menos 6 horas al día frente al ordenador. Y por el ordenador empiezo a tener espasmos en los ojos y como resultado lo que lleva a un aumento de la presión ocular, al menos en el ojo izquierdo. Tengo semillas puestas aquí, debajo de este parche. Ved aquí el parche. Es genial, ¿verdad? Debajo del parche hay 9 semillas. Es una técnica única. Estas semillas controlan la presión ocular. Proporcionan constantemente energía al cuerpo, una energía que relaja los músculos oculares. Como resultado, el conducto lagrimal no se bloquea, no se producen espasmos y el flujo ocular es bueno. Inventé esta técnica específicamente para no tener que ponerme gotas para los ojos. Y después de esto también empecé a tratar todas las demás enfermedades con semillas. El apoyo es necesario cuando uno no puede curarse rápidamente, pero necesita ayuda urgente para su cuerpo. Su ritmo cardíaco sufre, el corazón se le acelera o pierde el juicio, sufre de esquizofrenia, tiene ataques periódicos de epilepsia, esquizofrenia, entonces hacen falta medidas específicas. O un ataque de asma, y aún no puede llegar a las 5 capas, no puede caminar 4 horas, es débil, pero necesita caminar al menos 4 horas para curar el sistema nervioso durante aproximadamente 1 año. Si es una esquizofrenia o epilepsia avanzada.
Durante este periodo, para mantener el organismo, es necesario que alguna fuerza mantenga los canales sutiles en un estado normal y evite la sobrecarga. Tenemos métodos para eso. Tratamos con estas técnicas. Usamos semillas, piedras, un método llamado esquema blanco y negro. Las piedras negras eliminan la tensión del cuerpo y las blancas eliminan el desequilibrio de fuego. Como resultado, eliminamos estos dos problemas simultáneamente, la tensión y el fuego. Y aconsejamos a la gente, les decimos por favor comed correctamente, ayunad, para que el tercer problema también se elimine. Mientras tanto, mantenemos el cuerpo con la ayuda de piedras, semillas, cinturón. Tenemos un cinturón curativo para la espalda que elimina la tensión en esa zona, ya que toda la tensión tiende a acumularse en la parte inferior del cuerpo. Ponemos el cinturón y toda la tensión se disipa. El cinturón se selecciona individualmente según el número de la persona. Aquí está el cinturón, nos lo ha mostrado Lena. Tiene piedras largas de tamaño considerable. Estas piedras se llaman oficalcita. Elegimos un color oscuro específico para que eliminara la tensión. Se realizó un trabajo científico entero. Seleccionamos el número individualmente. Algunos tienen 2, algunos tienen 4, algunos 6, algunos 8. Hay 4 variantes de números en total. Si una persona se pone el cinturón, inmediatamente se despide del estreñimiento. Los problemas femeninos también se resuelven. La digestión mejora. Es bueno llevar el cinturón después de comer. También se puede ponerlo siempre cuando una persona está en un vuelo o de viaje. El cinturón elimina en gran medida la tensión, la vibración. A menudo la gente sufre de la vibración. Mi segundo problema son los vuelos, los viajes constantes. En los vuelos y viajes me pongo las piedras, el esquema blanco y negro, relaja mucho. Y el cinturón. Estas son nuestras 2 técnicas relajantes que eliminan la tensión del cuerpo. Y como resultado volamos mucho, pero no experimentamos grandes sobrecargas gracias a un enfoque integral. En primer lugar, tratamos de sentarnos más cerca de la parte delantera, porque toda la vibración en el avión y en el coche va hacia atrás. Hay que sentarse en la parte delantera para que no haya vibraciones. Después del avión hay que ir inmediatamente a la sauna. Primero agua fría. Te sientas en agua fría estancada, fresca. Luego el baño de vapor. Y luego otra vez agua fresca. Y así hay que repetir el mayor tiempo posible. Primero agua fresca. Luego el baño de vapor durante el mayor tiempo posible. Luego otra vez fresco durante el mayor tiempo posible. Y como resultado, toda la vibración del avión sale del cuerpo. Todo depende de la profundidad. Si pasas mucho tiempo en el agua y estás en el baño de vapor durante mucho tiempo, llegas a las capas que están relacionadas con el movimiento. Cuando una persona viaja en tren, sus 2 primeras capas psíquicas se bloquean. Cuando viajas en avión, se bloquean 3 y necesito limpiar 3 capas para deshacerme de la vibración del avión. Lo hago inmediatamente. Después del avión, con las maletas, voy directamente a la sauna para que la vibración no se asiente en el cuerpo. Esta es la respuesta a la pregunta de aquellos que dicen, ¿cómo desarrollar la inmunidad en los niños pequeños que no pueden correr y saltar durante mucho tiempo? No se les puede obligar porque no tienen fuerza de voluntad y no entienden por qué es necesario. Y en general para las personas que todavía no son capaces de vencer las enfermedades mediante el movimiento prolongado, el ayuno y la posición inmóvil del cuerpo porque su organismo es débil. No pueden luchar tan intensamente contra ellas. Para esto existen métodos pasivos de limpieza del organismo. Uno de estos métodos pasivos es la sauna. ¿Qué es la sauna? Es la combinación de 2 elementos, el frío y el calor. La mejor sauna para la mayoría de las personas, con raras excepciones, es una en la que se va alternando el agua que enfría y la que calienta, es decir, el vapor, lo que es un baño turco o una sauna rusa. Se alterna vapor y agua, simplemente una piscina, el agua estática fría. Es muy importante entender que el agua debe ser estática, no una ducha, sino simplemente una piscina. El baño turco es el más suave. El baño turco es en el que se llena de vapor. Si tenéis en casa alguna habitación libre, pequeña, tal vez un baño extra o algo así, entonces podéis hacer una sauna así, es muy sencillo. Hay que comprar un generador de vapor, un aparato que produce vapor. Se venden generadores de vapor específicos para baños turcos y adecuar un espacio pequeño. Acristalar o recubrir algún espacio, puede ser incluso muy pequeño, en el que simplemente se pueda tumbar. Puede que ni siquiera sea una habitación, sino simplemente una especie de banco. Hay que aislarlo. Es importante que entre un poco de aire, dejando un espacio para que circule, evitando la falta de oxígeno. Y que entre vapor allí. Los especialistas pueden instalarlo. Es decir, hay una bañera en la que te tumbas y está este lugar donde te das un baño de vapor. Yo tengo este equipo en casa. Tengo un río cerca de casa a 2 minutos a pie. Es un arroyo pequeño, pero hay una poza donde se puede sentarse. Me siento allí un rato.
luego voy al baño de vapor que tengo en casa y después vuelvo al río. Hago esto al menos una vez a la semana. Esto se llama limpieza pasiva del organismo. La limpieza pasiva del organismo también es una cosa genial porque todos los canales se relajan. La limpieza activa del organismo fortalece los canales, los limpia, digámoslo así, y la relajación pasiva relaja más los canales. Supongamos que se te empeora una enfermedad, pero aún no sabes correr durante mucho tiempo, o no tienes fuerzas. La enfermedad es repentina, inesperada. Supongamos que has sufrido una lesión y no puedes correr. Tampoco puedes ayunar, no tienes fuerzas. Entonces aplica la limpieza pasiva. La limpieza pasiva es la sauna. Primero frío. No tengas miedo, haces tanto como puedas aguantar. Métete en agua fría o fresca, sin miedo. Lo importante no es lo fría que sea, sino que esté fresca. No importa, de todos modos, limpiará. Agua fresca, luego vapor. Puede ser un vapor muy ligero y puede que no sea por mucho tiempo. Empiezas con esto. De todos modos, el resultado será la relajación del cuerpo. Todos los canales dejarán de estar tensos. La tensión, el fuego y las toxinas son las tres fuerzas que destruyen la salud humana. La sauna elimina las tres fuerzas, elimina las toxinas del cuerpo, relaja a la persona y elimina el exceso de fuego si la sauna es húmeda a base de vapor. También se puede estar de pie en el frío, al aire libre, y usar una sauna seca en lugar de una húmeda. En este caso te limpias con la energía del aire en lugar de la energía del agua. La limpieza con la energía del aire es más intensa que con la energía del agua. Sin embargo, la mejor limpieza es con la energía de la tierra. Teóricamente, el método más efectivo sería tumbarse cubierto de arcilla o tumbarse en tierra fría. Te entierran en la arena, hablo teóricamente, luego te ponen en arena caliente y primero te tumbas en arena fría, luego pasas a la caliente. Esta es la forma menos dolorosa de limpiar el cuerpo. En segundo lugar está el agua. Entras en una piscina y luego vas a la sauna. Estos tres métodos son muy potentes porque dan a la persona la oportunidad de eliminar la inflamación y llenar el cuerpo de energía. Los órganos comienzan a curarse, pero sin sobrecargar el cuerpo. ¿Cuál es la desventaja de la sauna? El cuerpo no se cura completamente, no se limpia completamente la dolencia, da la oportunidad de lidiar con el problema mínimamente. Es como reparar una carretera, no la ampliamos ni la reconstruimos por completo, solo tapamos los baches. La carretera no queda perfecta, pero es transitable, aunque no sea completamente nueva. Algo así es el efecto de la sauna. La sauna es un remedio eficaz, especialmente para las personas mayores que no son capaces de hacer prácticas de ascetismo prolongadas. Tal vez ya no tienen fuerzas para ello. Al utilizar el método frío, caliente, frío, siempre hay que empezar y terminar con frío. Se puede terminar con fresco en lugar de frío o empezar con fresco. Al principio puede haber un poco de carga. El siguiente método de limpieza pasiva del cuerpo es la limpieza con ayuda de árboles. Este método es muy eficaz pero más complicado. ¿Por qué? Porque hay que acostumbrarse. Te sientas o te pones de pie con la espalda contra el árbol y permaneces inmóvil. Hay que acostumbrarse, hay que saber que cada tipo de árbol, digamos el roble de hojas puntiagudas, tiene 12 constituciones, al igual que el ser humano. El roble tiene 12 constituciones energéticas. Esto significa que de 12 árboles, o quizás de 15, solo uno te convendrá. Esto es complicado porque hay diferentes variedades de robles, variedades de otros árboles. Elegir el árbol correcto puede ser difícil. Se dice que un árbol es mi árbol, es decir, es el que más le conviene a una persona. Pero en realidad no es tan complicado. Si empezáis a estar junto a diferentes árboles, notaréis que algunos árboles os abruman. A veces la cabeza se vuelve pesada, a veces te pones de mal humor. Si os parece desagradable, no queréis estar junto al árbol, no lo hagáis. Si por el contrario, junto a un árbol os sentís tranquilos, bien, os relaja, os calma, os gusta ese árbol, entonces seguid allí. Cuando estéis allí durante un tiempo, vendrá la tensión. Llegará un momento en que el árbol comenzará a limpiar en cierta medida los canales sutiles. Esto significa que hay que seguir allí y esperar hasta que finalmente os relaje. Si os vais en el momento de tensión, estaréis dañando vuestro cuerpo. Cuando corréis o camináis, os sentís mal y os detenéis, significa que estaréis dañando vuestro cuerpo. ¿Por qué la gente puede lastimarse durante la carrera? Porque no creen en correr. Una persona corre, se siente mal, no sigue corriendo, sino que se detiene. Si detienes el suministro de energía justo cuando tu cuerpo más lo necesita, el problema empeora y las molestias aumentan. En otras palabras, si no puedes seguir corriendo, camina. Lo mismo ocurre junto al árbol. Si te sientes abrumado, sigue allí. Lo importante es que estés seguro de que es tu árbol, que su efecto sobre ti es suave. Si te sientes abrumado inmediatamente,
Te paras junto al árbol y te sientes mal, no es tu árbol. Si estás allí durante 20-30 minutos, te sientes bien y luego empeoras, sigue allí, espera hasta que te relajes. Más o menos esa es la estrategia. Los árboles de coníferas tonifican y eliminan todas las infecciones del cuerpo. También pueden hacer que los tumores remitan, si la energía del árbol coincide con la necesaria para que el tumor remita. En otras palabras, la energía del árbol no le gusta al tumor. El tumor o el virus siempre quita energía a la persona. Una persona siempre experimenta debilidad, malestar. Este es, por cierto, el primer signo de un tumor o infección en el cuerpo: debilidad, malestar, dificultad para vivir. Si una persona se pone junto a un árbol de coníferas y en ese momento se siente enérgica y bien, a pesar de tener cáncer, significa que ese árbol ha debilitado el tumor. Se produce una especie de lucha interna en el cuerpo. El tumor pierde fuerza y tú te sientes mejor. No insisto en nada, pero existe la posibilidad de que esto pueda ayudar a curar el tumor. Este método funciona, pero no insisto en nada y no se lo recomiendo a nadie. De lo contrario, no iréis al cirujano, no os extirparán nada, estaréis junto a los árboles hasta que sea demasiado tarde. Finalmente, terminarías junto al árbol, en un ataúd. Esto es peligroso, por lo que los tumores malignos es mejor extirparlos, ya es tarde para tratamiento. Y si no tienes ningún tumor, puedes fortalecer tu inmunidad contra virus y tumores con la ayuda de árboles de coníferas. Por cierto, en los vendajes también se utilizan las coníferas. La energía de las coníferas es esencial, representan el 90% de los componentes de los vendajes. De hecho, mi conferencia está dirigida a promocionar pulseras. Es una publicidad encubierta. Después de la conferencia, ya que os habéis inspirado, todos tenéis que comprar pulseras. Este es un método excelente que permite no enfermarse de la infección que ahora atormenta a todos, este virus. Toda la metodología está diseñada para combatir este virus. ¿Cómo hice la pulsera? Tomé todas las hierbas y plantas que matan el virus y las combiné en ciertas proporciones que no son dañinas para la salud humana. Como resultado, la salud de la persona se mantiene y el virus sufre mucho. Como estas hierbas y raíces también afectan a otros virus y bacterias, resultó ser una pulsera de amplio espectro. En el epicentro está el virus, pero a los lados hay otras infecciones. Ayer vino mi asistente que se encarga de configurar el Internet, resfriado, pero llevaba pulseras contra el virus. Esto significa que no se resfrió por el virus. Lo miré y vi que tenía otra infección. Me preguntó, ¿quizás debería irme a otra habitación, no sentarme cerca? Le dije, siéntate, todo está bien, no me enfermaré. Yo también llevaba una pulsera. Cuando di la conferencia ayer, noté que el virus entró en mi nariz. ¿Lo notasteis? Me tocaba la nariz. Eso era. Entró en la nariz y empecé a sentirme un poco mareado. Como estoy fuerte y resistente y además llevo pulseras en las manos, esto duró solo unas horas, su intento de enfermarme. Hoy no puede hacer nada conmigo, estoy absolutamente sano. Esta es publicidad encubierta de la pulsera. Esta pulsera no puede curar todos los virus. Pero este virus, adiós, no hay posibilidad de que una persona se enferme con esta pulsera, pero puede enfermarse con otros virus, pero llevando las pulseras o se cura inmediatamente o gradualmente. Estas pulseras influyen en todos los tipos de virus de alguna manera. Con algunos evitan completamente el contagio, mientras que con otros reducen la gravedad de los síntomas o acortan la duración de la enfermedad. Por lo tanto, estáis obligados a comprar estas pulseras para preservar la vida, especialmente es importante para las personas mayores, y llevarlas durante 3-4 meses. Justamente tenemos suficiente suministro para 3-4 meses. Solo cuestan 10 euros. ¿Qué son 10 euros? Es menos de lo que gastas al ir una vez al supermercado, pero que te sirve para varios meses. Para 3-4 meses, porque si las llevas 6 horas al día como se debe, te duran 4 meses. Y si las llevas más tiempo, si te contagias en algún lugar y las lleva más tiempo, entonces la puedes llevar durante 3 meses. Si te contagias con frecuencia, las puedes llevar durante 2 meses y medio. Si se llevan 12 horas al día, se pueden llevar durante 2 meses, 24 horas al día, durante un mes. Damos 60 cápsulas, lo que es suficiente para un mes si las llevas todo el día, pero esto no tiene sentido. Por ejemplo, si ya estás enfermo, puedes usarla durante 3 días seguidos y luego pasar a usarla solo 6 horas al día, lo cual es suficiente. ¿Qué tipo de inmunidad es esta? ¿Qué tipo de protección ofrece? Este método de protección no fue inventado por mí. Se basa en las antiguas escrituras sagradas. Por ejemplo, hay numerosas referencias donde se describe cómo proteger el organismo de los espíritus malignos. Se dice, por ejemplo, que hay espíritus malignos que hacen que la persona empiece a sentir debilidad, temperatura elevada, calor en el cuerpo, tenga tos. Así se explica en las escrituras sagradas.
En realidad, están describiendo infecciones virales. De esta manera, los Vedas dicen que el virus por sí mismo no está vivo, pero se activa con la ayuda de un espíritu maligno que influye desde el exterior. Y si se colocan estos talismanes, hierbas protectoras, entonces se rompe la conexión del espíritu maligno con el virus. Como resultado, el virus se debilita y se vuelve visible. Porque el espíritu maligno también hace que el organismo no pueda ver el virus, lo hace invisible. Y cuando se ponen las pulseras, el virus se vuelve notable, visible y debilitado, y como resultado se necesita literalmente 1 o 2 horas para deshacerse de él. El efecto es muy rápido, funciona muy rápido. Cuando el virus acaba de entrar en el organismo y tú llevas la pulsera, o si vas a algún lugar a pasear, vas a la calle, ponte la pulsera antiviral. E incluso si el virus de alguna manera te alcanza, no podrá multiplicarse activamente. Tenemos una experiencia colosal en este sentido. Alrededor de 300 personas ya las llevan y ninguna de ellas ha enfermado de este virus, pero sus hermanos amigos que no las llevaban se enfermaron y luego se las pusieron y se curaron. Tenemos estadísticas que lo confirman. Así que no dudéis en adquirirlas, es una buena inmunidad. Ahora, el siguiente tipo de inmunidad. Estamos hablando de la inmunidad pasiva. La sauna es un método de inmunidad pasiva. Es un método que da a la persona la oportunidad de no sufrir enfermedades crónicas. Por lo tanto, recomiendo a todos usar la sauna correctamente. Es fundamental aprender cómo hacerlo. En la sauna no se debe comer. Se puede tomar té de hierbas o agua, pero lo ideal es no consumir nada. Tampoco se puede comer 2 horas antes de la sauna, y es mejor no comer durante 1 hora después de la sauna. Las saunas no son compatibles ni con la comida, ni con el tabaco, ni con nada. También os aconsejo que no encendáis lámparas aromáticas en la sauna. Si el aceite aromático o algunas hierbas que echáis no son adecuadas para vuestra salud, podéis arruinaros la salud o haceros mucho daño con esta hierba. Por lo tanto, simplemente el olor natural de la leña, el olor natural de lo que está sucediendo allí, este vapor, esto es lo mejor. No es necesario añadir ningún aromatizante. Es muy peligroso. Esto tendrá un fuerte impacto en el organismo. Y lo más importante, no olvidéis, podéis calentaros un poco primero, pero luego de todos modos hay que ir al frío, y luego mucho calor, y después de nuevo al frío. Siempre empezad con frío y terminad con frío. Pero podéis calentaros un poco antes de ir al frío. Si teméis al frío, si no estáis acostumbrados, calentaos un poco, y luego id al frío. Pero no se puede calentarse mucho antes del frío. Siempre primero frío, luego calor, luego frío de nuevo, terminar con frío. Y cuando vengáis del frío, abrigaos después. Si tenéis que viajar y si hay viento, hay que abrigarse y cubrirse bien. Aseguraos de abrigaros, ya que después de la sauna el cuerpo está relajado y es vulnerable a resfriados. Tampoco se debe comer en exceso después de la sauna, ni alterar significativamente la rutina, ya que puede ser perjudicial para la salud. Y otra manera de hacer una limpieza pasiva del organismo son los árboles. Primero elegid un árbol conífero o de hoja, y después de elegir una especie de árbol, entonces, dentro de esta especie, elegid una variedad. Por ejemplo, habéis elegido un arce y luego quedaos junto a 10, 15 arces u otros árboles del tipo que hayáis escogido. Quedaos durante 1 hora, mucho tiempo, junto a cada uno y sentiréis cuál de estos árboles os conviene mejor. Marcadlo para que sepáis que es vuestro árbol. Siempre quedaos solo junto a él. Esto ya no cambiará en toda la vida. Ese árbol será el que os proteja. Hay que quedarse de pie. Algunos abrazan el árbol. Esto no es vuestra mujer, ¿entendéis? No hay que ponerse de espaldas a tu mujer, porque la mujer no es un árbol, y no hay que abrazar el árbol, porque el árbol no es una mujer. Hay que ponerse de espaldas al árbol y quedarse de pie o sentarse. Podéis leer un libro. Coged una silla plegable, venid, sentaos junto al árbol y leed un libro. Cuanto más grueso sea el árbol, mejor. No puedo decir lo mismo de la mujer o del marido. A algunos les gustan regordetes, no estoy en contra, pero con los árboles es así. Cuanto más grueso es el árbol, mejor. Hay árboles centenarios de 3 metros de grosor, eso es lo mejor. Cuanto más grueso es el árbol, más suave es la energía del árbol que actúa sobre la persona. Cuanto más delgado es el árbol, más dura es la energía que actúa. Recordad esto, es muy importante. También un tratamiento pasivo es tumbarse en el suelo. La tierra y el agua tienen un efecto refrescante y después del frío siempre se necesita algo de calor. Por ejemplo, os tumbáis, luego os ponéis al sol, luego os tumbáis de nuevo. Esto da un efecto de una sauna. Se pueden combinar métodos naturales de limpieza sin necesidad de recurrir a los artificiales. Recuerdo un monasterio cerca de Omsk, el que visité. Estaba a 1 hora o más de distancia. Y en este monasterio, cerca de él hay un sistema interesante, una fuente termal, y fluye, y lo hicieron así.
Pusieron una losa y el agua fluye naturalmente a través de la losa, y allí también hay un lago frío. Y fuimos allí en otoño. Hacía frío en la calle. Nos sentamos en esta piscina caliente, una pequeña piscina caliente, natural. La naturaleza la hizo. Y luego nos volcábamos al agua helada, realmente muy fría, y así íbamos de un lado a otro, de un lado a otro, y sobre nosotros brillaba el sol y el aire ya era helado. Fue una relajación increíble. Es algo impresionante. Cuando te limpias así con los elementos naturales, el cuerpo alcanza una relajación profunda. Y esto es muy beneficioso para la salud. Estas prácticas puedes aplicar arcilla. La arcilla negra, cuanto más oscura es la arcilla, más fría es, y cuanto más clara, más caliente es. No, al revés, cuanto más clara es la arcilla, más fría es, cuanto más oscura, más caliente. Pero es mejor que la arcilla sea oscura después de todo, no clara, sino oscura, porque enfría y calienta a la persona al mismo tiempo. Esta es una limpieza natural. Siempre hay que elegir lo que lleva en sí dos opuestos. Por ejemplo, el agua naturalmente enfría, por lo tanto, ¿cuál es el mejor calor? El calor del agua. ¿Por qué el calor del agua es el mejor? Porque al mismo tiempo se produce enfriamiento y calentamiento. El calor del agua resulta curativo. O por ejemplo, la arcilla, naturalmente enfría, por lo tanto, ¿cuál es la mejor arcilla? La arcilla negra. O por ejemplo, con algunos tonos rojizos, que calienta y enfría al mismo tiempo. Esta arcilla ya es curativa. Y si la arcilla es azul, por ejemplo, que a todos les gusta, enfriará aún más, por lo que puede ser peligroso, puede enfriar demasiado a la persona. Pero si usáis alguna arcilla que os guste, y luego os ponéis al sol, entonces esto es como una sauna, arcilla, sol, arcilla. Este es también un método de limpieza del cuerpo, natural y propio de la naturaleza. Los animales también limpian a las personas, especialmente los grandes. Los animales hembra limpian más y de manera más suave, y aún más si están embarazadas o lactando. Por ejemplo, si comparamos una vaca y un toro, la vaca limpia mejor que el toro, y si es una vaca lechera, limpia aún mejor. Estar cerca de una vaca, por ejemplo, si una persona está cerca de una vaca, se calma mucho, es decir, los animales curan enfermedades mentales. Una persona junto a un animal, junto a una vaca, se calma mucho. Por eso los niños con parálisis cerebral, autismo, que sufren de tensión excesiva, les va bien estar cerca de un animal, no necesariamente montarlo, sino simplemente estar cerca del animal durante un par de horas al día. Si se hacen estos cursos de 1 o 2 semanas, el niño puede relajarse considerablemente y puede empezar a pensar con mayor claridad, porque el niño no razona bien debido a que está demasiado tenso. Hemos analizado los métodos de fortalecer la inmunidad contra las enfermedades crónicas. Hay una inmunidad activa que es el movimiento y hay una pasiva que son los factores de la naturaleza que os he descrito, y también mezclas de hierbas es otro factor de la naturaleza. Es una especie de talismanes protectores. Los talismanes protectores son algo complejo, no los hagáis vosotros mismos. Por ejemplo, una piedra puede ser un talismán protector o las hierbas pueden ser un talismán protector, pero es mejor no improvisar. Porque todo esto es muy individual y muy difícil de hacer. Por ejemplo, esas hierbas las selecciono no para una persona, sino para un virus, y en este caso funcionan para todos. Es una técnica única en este sentido, porque si se seleccionan pulseras para enfermedades, hay que seleccionarlas de manera diferente para cada persona. Pero para un virus, destruir no es construir, lo matamos. Por lo tanto, esta pulsera va bien para todos, excepto el virus que estamos matando, y lo estamos matando, así que la seleccionamos de manera que hace que muera fácil y tranquilo. Seleccionamos hierbas que matan rápido. Como resultado, nos la ponemos, el virus muere rápido y ya está, todos felices, todo queda resuelto. Así es como funciona este método. Y muy importante saber que existen otros métodos de inmunidad que la mayoría de las personas desconocen. Otros métodos de protección inmunitaria pasiva. Este tipo de protección pasiva la gente generalmente no conoce, ahora os lo contaré.